La semana pasada estuvimos mencionando sobre las tres características de la infancia espiritual. Llegamos a una conclusión, que la infancia espiritual es diferente a la, o mejor dicho, lo que Pablo dijo: cuando fui a vosotros no pude hablaros como a espirituales, sino como, ¿creen que se está refiriendo a esto como carnalidad? Ok, lo que quiero explicar es que hay un proceso normal en el crecimiento de las personas, ¿verdad? Una vez la persona acepta a Cristo, pasa un tiempo que se le llama infancia espiritual, ¿no? Porque el niño espiritual al principio no va a tener conocimiento, no va a tener conocimiento de la palabra de Dios, y es aceptable. Por otro lado, va a tener que depender de un maestro, ¿verdad? El que le da consejería, el que le guía. Y por el otro lado, no va a ser todavía experto en defender la fe, en saber explicar algunas cosas, ¿no? Entonces, el que es inmaduro espiritualmente, o sea, niño o bebé espiritual, carece de la habilidad de sostener su fe, ¿no? Carece de la habilidad de sostener su fe espiritual porque necesita depender de alguien. Dice: yo todavía no puedo presentar el evangelio porque necesito de alguien para que me esté ayudando, animando, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo en que la persona pasa a eso, ¿no? Luego, no tiene la capacidad de poder discernir entre algunas cosas y por lo tanto no puede tener capacidad de tomar decisiones. Esto es normal. Aquel día hicimos algunas comparaciones y es normal que después de aceptar a Jesucristo, la persona que acepta a Jesucristo pase un tiempo en que está creciendo espiritualmente, pero todavía no ha llegado a un momentito de poder con seguridad defender lo que cree. Ahora, cuando ya Pablo dice en Hebreos capítulo 5, que es el pasaje que estuvimos viendo, se está refiriendo a personas cristianas ya de mucho tiempo. Entonces, si una persona ya pasó de un tiempo, digamos, el niño deja de ser niño, ¿a qué edad? De 2 para allá, sí. De infancia. Sí, ya. ¿Qué edad deja de ser un infante? Básicamente, cuando pasa a prejoven, deja de ser un niño. ¿A qué edad pasan a los prejóvenes? 12. Entonces, todavía uno hasta los 11 lo ve como un niño, y es normal que de repente este niño por alguna cosita comience a llorar o haga como dicen, ¿cómo se llama? Ya, ¿verdad? Dice, no, pues es un niño todavía. Pero ya de repente vemos a un muchacho de 15 años, dice uno, no, ya no es un niño, ya es un prejoven, o como dicen en inglés, es un teenager. O, ¿cómo se llama? Un adolescente. Y dice, ya lo vemos con otra perspectiva. Digamos que después de 11 años de ser cristiano, una persona que ha recibido a Jesucristo, una persona que tiene el Espíritu Santo, una persona que tiene todos los recursos para crecer espiritualmente, y de pronto venimos y vemos que todavía sigue siendo, no tiene conocimiento, es inexperto en defender la fe, todavía necesita depender de papá espiritual, mamá espiritual.
¿Cómo se le llamaría eso? Niñería. Pablo dice, ya vosotros debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche espiritual. De pronto será esto, fíjense hermanos. De pronto será esto que hay cristianos que tienen hasta 15, 20 años y no le vemos que haya progreso espiritual. Digamos, que vaya hacia la madurez espiritual para parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Y ya tiene 15, 20 años, pero todavía tiene incapacidad para presentar el Evangelio. Es inexperto todavía. ¿Qué hacemos en estos casos, hermanos? ¿Ha experimentado alguien así en que se ha estancado espiritualmente? Ha pasado un montón de años y no siente ningún cambio espiritualmente y se ha quedado así, o a veces retrocede. ¿Quién es el responsable teniendo todos los recursos para crecer? Pero pasan los años y sigue siendo un niño espiritualmente. ¿Será la iglesia? ¿Serán los maestros? ¿Será el pastor? ¿O quién será? Pastor, que mucho es la tecnología. Porque, ¿Es responsable de la tecnología? lo digo eso porque, bueno, por lo que pasó con el iglesia hace poco, ¿no? Yo mucho lo vi esto en la tecnología. Porque hermanos de fundadores de la iglesia, con muchos años, y como usted dice, de abajo arriba para abajo. Entonces, eso es, se enfocaron mucho quizás en la materialismo y la tecnología. Ok, va, pero ¿quién entonces es el responsable? Nosotros mismos. Nosotros mismos. O sea, mire, nosotros podemos tener alrededor toditito lo que el mundo ofrece, porque al fin de cuentas el mundo está para ofrecernos todo eso. Pero somos nosotros los que decidimos si lo usamos o no. Si dejamos que esto se infiltre en nosotros o no. No, el mundo que estamos viendo ahorita es complicadísimo. Y esto va para peor, ¿no? Entonces, somos nosotros. Sí, hermano Luquitas. Bueno, yo la vez pasada quería hacer la pregunta, porque Pablo, ¿a qué se refiere cuando hace la pregunta? ¿Habla de los maestros o habla de los cristianos? Porque como ahí caemos, ¿verdad? Cuando decimos de los cristianos podemos decir así: ver reconocido que somos hijos de Dios, el primer paso, y nos hemos entregado a Él. Y la situación se da también así, que podría ser uno de ellos, yo digo yo, algunas cosas que ya tenemos tiempo de estar en la iglesia y nos dan a conocer todo, y algunas cosas tal vez nosotros lo seguimos haciendo tal como tiene que ser. La pregunta mía queda: ¿Pablo quería más maestros o quería cristianos que entendieran de aquel compromiso que tenemos como hijos de Dios? ¿Alguien le quisiera responder a lo que se está tratando de referir el autor de Hebreos? El señor Pentecost dice que es Pablo, ¿verdad? Y el hermano Lucas dice que es Pablo. Cuando dice debiendo ser ya maestros versus niños, ¿a qué se estará refiriendo ahí? ¿A maestros titulados maestros o a cristianos maduros? A eso se refiere, hermano Luquitas. Pero ya, porque está refiriéndose al acto de enseñar, dice. Ya, porque la tarea de nosotros es esta, hermanos. La tarea de nosotros es esto: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres que sean idóneos para
Sí, la idea es que mi tarea es crecer espiritualmente, y lo que va a medir mi crecimiento espiritual, en cierta forma, va a ser la capacidad de poder transmitir o enseñar lo que yo he aprendido, se lo enseño a otros. Por esa razón dice ahí, ustedes ya tendrían que ser personas capaces de enseñar a otras personas, pero yo tengo que volver a enseñarles a ustedes, ¿no? Ese es también la observación que hace allí. Volvamos, hermanos, al capítulo 5 de Hebreos. Y ahora veremos el mismo pasaje, casi de las mismas cualidades que han mencionado de la infancia espiritual. Ahora Pablo lo que va a hacer es mencionarnos características de la madurez espiritual. Y casi es un pequeñito cambio lo que se hace. Volvamos al pasaje. Y en Hebreos, el capítulo 5, encontramos, vamos a leer los versículos, otra vez, 12 al 15 vamos a leer. Dice, juntos hermanos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces ahí tenemos tres características que miden la madurez espiritual. La primera característica es de alguien que es maduro espiritualmente, es que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Ahora bien, no se está refiriendo al cúmulo de conocimiento que uno pueda tener, porque hay personas que tienen demasiado conocimiento, pero esto no determina realmente la madurez. No, es básicamente la capacidad que uno tiene para hacer uso de ese conocimiento en los momentos en que yo soy confrontado. ¿Se recuerda lo que dice Pedro? Que debemos estar siempre preparados para dar defensa a todo aquel que demande de nosotros cuál es la razón de nuestra fe. O sea, capacidad de poder defender lo que nosotros creemos. Y algunas veces no va a ser que usted de inmediato saca una cantidad de textos, ¿verdad? Dice, no hombre, yo ahorita le digo unos 30 textos y verá que yo soy maduro. No quiere decir realmente eso, ¿verdad? Tiene que ver con algo más. Y ahí usted ve que es la misma cualidad que mencionamos, que describe a la persona que es infante. El infante no tiene conocimiento. Aquí no se refiere a quien ha recibido o ha escuchado más sermones en su vida. Vamos a hacer una pruebita, a ver quién tiene más años de ser cristiano. Vamos a ver. Hermana Ana María, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? 30. Hermano Edwin, vamos a ir. Hermana Silvia. Pues bueno. ¿Ya había nacido Albertico? Sí. ¿Y cuánto tiene Albertico? Tiene 23. Pues anda ahí por lo. Pero vamos 35. ¿Quién tiene más años más que Manuel? 35. ¿Quién más? Ay, no, tranquilo, eso está bien. 35 años.
No, yo creo que más. Yo acepté a Cristo a los 12 años. Haga la cuenta. ¿Cuántos mensajes? No lo cuente. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? Yo tuve de pastores a José Parada, 3 años de escucharle predicación, fue su pastor también. A don Ramón Alvarenga, 3 años también. Natividad Castro. Y todos ellos les escuché mensajes, de todo el montón. Y luego todos los que yo me he tenido que escuchar, porque yo los tengo que predicar. Ahora, pero eso no quiere decir que yo soy maduro por eso, ¿no? Porque ¿cuántos mensajes habrá escuchado don Emilio Antonio Núñez con 50 años solo de ser maestro en el CETECA? ¡Y qué barbaridad! Pero eso no. No, más bien es que cuando yo me enfrento a una circunstancia, a una situación difícil, que esa palabra que yo tengo adentro, esa profundidad que yo tengo, yo hago uso de ella, ¿no? No es que yo voy a recitar los textos, sino que la palabra me da seguridad, la palabra me da fuerza, la palabra me da convicción, la palabra me da, valor, y todo, pero es eso que está dentro, que no es la conciencia como el cúmulo de conocimiento, no, es eso que tenemos aquí. Entonces, la palabra que se apropia, ¿no? La palabra que yo la escucho y me la hago mía, porque de las 20,000 palabras que yo pueda decir en un mensaje, no se le quedan las 20,000, pero a veces puede ser que le quede una y dice, esta es palabra para mi vida, y la agarra y la hace suya y la guarda para usted, no la deja en la memoria temporal, la manda a la memoria permanente del disco duro, y allá dice, esta palabra la hago mía, y en los momentos de prueba yo la traigo y hago uso de esa palabra. Entonces quiere decir que este conocimiento de la verdad, unido a la habilidad de transmitirla, ahí viene otro elemento. Este conocimiento es la capacidad que yo tengo de guardarla, pero también de transmitirla. Ese es el conocimiento. Una persona que guarda la palabra y en el momento oportuno la transmite, esta es una primera señal de madurez espiritual. No es la cabeza grande de conocimiento, sino es aquella que usted se la ha apropiado y en los momentos oportunos la transmite a otra persona. Por esa razón dice, vosotros debiendo ser ya maestros con capacidad de tener el conocimiento y transmitirla, tenéis necesidad de que os vuelva a dar más conocimiento, porque todavía no sois capaces de enseñarla a otro. Pregunta. El problema es encontrar una persona, pastor, que conoce la palabra, que la sabe usar, pero que su testimonio no la comparte. La otra situación que... Ok, en ese sentido, llegamos a la parte en que simplemente se queda en conocimiento, porque no la hace suya para que ésta le cambie. Yo tuve un jefe allá en El Salvador, 13 años. Sí. Jefe, Le citaba. líder de una iglesia, diácono de una iglesia, pero su vocabulario nunca lo cambió. No era de la iglesia. No era de la iglesia. En los 13 años, y yo le decía, ¿por qué no dejes ese vocabulario? Es un proceso, me decía. Me ha llevado a de Zapata. Usted es un Hernando, le había dicho. Ya, y tiene razón, es un proceso, pero que si ya pasa de 12 años, ya eso ya queda no en infancia, sino en carnalidad. Y se recuerdan que el viernes dijimos que lo que detiene el proceso normal de crecimiento es nuestra carnalidad. O sea, hay cosas que impiden que nosotros vayamos avanzando, ¿verdad?
Ok, hermano, entonces quiere decir que lo que hace esto es eliminar la primera cualidad que afecta al crecimiento espiritual. El versículo 14, vea lo que dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significará ese texto? Los que han alcanzado madurez espiritual tienen los sentidos bien ejercitados. ¿Qué quiere decir eso? Los sentidos bien ejercitados para poder discernir el bien y el mal. ¿Tienen bien claro qué? Lo que es correcto. No hay telas de duda. Mantiene su carácter. Siempre es sobrio en el sentido de estable, firme. No han practicado, dice que están ejercitados porque han practicado. Ya, los han desarrollado, ¿verdad? Los han practicado, los han puesto en acción. Ahora, esto nos lleva a la segunda parte. Usa bien la palabra. En el caso allí que menciona el hermano Edwin, él simplemente decía las palabras, pero no las usaba bien, ¿verdad? Porque usarla bien es ejercitarla de tal manera que llega a un punto en que sabe discernirla. ¿Se recuerda lo que dice 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hagamos un ejercicio. ¿Cuándo yo dejo de usar bien la palabra de Dios? Unos dos ejemplos de cuando nosotros usamos incorrectamente la palabra de Dios. Pero salimos del tema que tenemos que analizar eso. No hablamos. De lo que se tiene que hablar. Invitamos a la iglesia. Invitamos a la iglesia, nomás a la gente. Y le damos tratado. Ya. Pero vamos, ¿qué es lo que querrá decir San Pablo cuando dice que usa bien la palabra de Dios? ¿Cuándo yo la uso incorrectamente? Cuando la agarro un favor. Ya. Cuando yo agarro el texto y la quiero acomodarla a lo que me conviene. Ese es usar mal la palabra de Dios. Esa es una cosa. Por el otro lado, el interpretar incorrectamente la palabra. En el texto ahí casi es la idea de un exegeta, que hace una exégesis correcta, que sabe interpretar el texto y como sabe interpretar bien el texto, le da el significado real. ¿Se recuerdan las dos palabras, los que han estudiado homilética? ¿Qué dice el texto? ¿De qué está hablando lo que dice, el que dice ahí en el texto? Y comienza uno a hacerle las preguntas de tal manera que yo haga el sentido del texto original y ese lo voy a enseñar. Porque cuando se interpreta mal la palabra de Dios, yo encuentro un montón de sentidos que me favorecen a mí. Por ejemplo, los defensores de la teología de la prosperidad agarran los textos así, ¿verdad? Y dicen, y todo lo ven bajo esa óptica de que todo hijo de Dios debe ser rico. Pero todo el concepto de la palabra de Dios no enseña eso. Ese es usar mal la palabra de Dios. Ahora bien, cuando se encuentra en una situación difícil, cuando el cristiano se encuentra en una situación difícil, lo que hace es, se acerca a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Y luego discierne sobre la voluntad de Dios en el texto para esa situación. Comienza a discernir la voluntad y el propósito de Dios. Y por último, hace una interpretación correcta para aplicarla adecuadamente a su propia vida.
¿Qué es lo que este pasaje me está enseñando en primer lugar a mí? Cuando yo llego a ese punto que uso bien la palabra de Dios para cumplir el propósito de Dios, para que Dios sea exaltado, para que la voluntad de Dios se cumpla, entonces yo voy avanzando. No solamente es conocimiento, sino que uso bien la palabra de Dios. Dice el Señor Pentecostés, aquí en resumen dice: el hombre y la mujer que son maduros tienen la habilidad de enseñar, pero también son capaces de resolver sus propios problemas y dificultades y así descubrir la voluntad de Dios por ellos mismos. ¿A qué características del infante está haciendo a un lado? El cristiano que va alcanzando madurez espiritual es aquella persona que ya tiene la capacidad de resolver sus propios problemas y no necesita de alguien para que le ayude. Va avanzando. Dice: ¿y aquí qué hago? ¿Entro a esa fiesta o no? Le voy a hablar al líder del grupo de crecimiento, hermano Elvin, y cree que yo pueda entrar a una fiesta. Y dice hermano Elvin: pregúntele ahí mejor, ahí lo tiene cerquita. No, solo es va y dice: ¿cuántos años tiene de ser cristiano? Hermano Walter, ¿cuántos años tiene de ser cristiano? ¿Verdad que desde ahí ya ahora entonces viene y de pronto le dice: hermano Edwin, usted como es mi líder de mi grupo de crecimiento, ¿cree que yo podría entrar a esa fiestecita, hermano? Ya, entonces viene y entonces dice: si está dudando, no, el hecho mismo de que haga esa pregunta, le va a responder hermano Edwin esa pregunta. Y se pregunta. Ya la edad de ser cristiano ya no es para que, sino que usted ya tiene que tener la convicción de decir: esto no y esto sí. A eso se refiere esa otra parte, ¿no? Quiere decir que la palabra no solamente la ha hecho suya, sino que esta le da convicción y le da capacidad para poder tomar decisiones. Entonces, ahí es donde encuentran ya no necesita depender de alguien, sino que ya en unos 6 meses, ya hermano Edwin deja a hermano Walter ahí para que él dirija el grupo y ya hermano Edwin ya se va a otro lado a comenzar otro. Amén. ¿Ready? ¿Ready? No, le dije 6 meses, brother. Esa es la idea, ¿no? En que, vea, hermano Wilson, con temor y temblor, ya lo dejamos en su grupo de crecimiento. Solito está allá. Y dice: pastor, téngame paciencia. No, si yo no tengo paciencia. Anímese. Dando pasitos. Que se va a dar algunas sus, ¿cómo se llama? Es natural, porque él está en este proceso, ¿no? Él está en ese proceso. Pero esa es la segunda. La tercera, dice el versículo 14 también, en la segunda parte: tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Juzga, sabe juzgar. Oigan, no malentiendan esa palabra, porque generalmente el primer sentido que nos viene aquí: esa gente bien juzgona. No está refiriéndose a eso. ¿Cuál será el sentido que el pasaje está diciendo? Sabe tener juicio. ¿Cómo? Ya, sabe tener decisión, carácter. Sabe identificar, sí, porque como ahí viene de discernir, ¿verdad? Dice: oh, entonces esa capacidad. Mire pues, tal es el punto en que yo podría estar durmiendo bien tranquilo sabiendo que hermano William va a pasar por todo Washington en la noche, en medio de tantas cosas que allí se dan, y jamás se me va a cruzar en mi mente ni la más mínima idea que el brother va a estar haciendo algo malo.
esa confianza, bueno, no, porque él es maduro. Él no va a andar haciendo nada mal. ¿Verdad, brother? Ya. Porque ¿verdad que estuvo haciendo esos, cuando ponía las fotos allí? ¿Cuándo se va a cruzar en la mente? No, ya él ha avanzado un nivel. Y si en caso llega, es porque todavía él va en ese proceso, ¿no? Pero ese es el punto. Que ya nosotros sepamos tener esa capacidad de tomar esas decisiones, discernir, identificar lo que es bueno y lo que es malo. Esta capacidad es lo que se opone a la deficiencia del inmaduro, que no sabe tomar decisiones y que es inexperto. Eso es inexperto. Ok. Entonces, en resumen, ahí está el contraste. Este es el contraste que el autor de Hebreos hace entre el que es un bebé espiritual y el que es ya un hombre, y ahí se utiliza genérico, ¿verdad? Hombre y mujer espiritual. El bebé espiritual le falta conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense que el niño cuando va a kindergarten, de pronto se equivoca entre el color, ¿verdad? Cuando le enseñan los colores. Hay una niña que vino de El Salvador y llegó a recibir esa, ¿cómo se llama la escuelita antes del kindergarten? ¿Ah? ¿Qué está? Ok. Entonces ella escuchó las primeras palabras que cafés en inglés es, oh, entonces, pero también ella había escuchado que café es café. Para tomar coffee. Ya, entonces, en un momentito, ella estaba jugando con otros niños y dice, páseme un coffee. Pero se estaba refiriendo al lápiz del color café. Y la otra niña, oh. Pero es por eso, porque ella todavía no lograba, los sentidos no los tenía ejercitados. Ella confundía, bueno, sí, con que no se logran confundir varias veces, ¿no? Ah, era amarillo. Traigan un amarillo, le dice. No, es hielo el que quiere. Sí, entonces, no, pero cuando ya está ejercitado, esa es la recomendación que a uno le hacen, ¿verdad? Que comience a pensar en inglés si quiere aprender el inglés. Pero qué difícil, ¿verdad? Uno comienza a decir, allá adentro lo traduce primero para luego responder, y eso es difícil. Entonces, todavía nuestros sentidos no están ejercitados, no hay conocimiento, pero el hombre o la mujer espiritual tiene conocimiento completo, amplio y profundo, tanto que puede compartirlo con otros. ¿Qué tal si hacemos la prueba esta con Apocalipsis? No va a medir eso, al fin de cuentas, su madurez espiritual, que domine todo el concepto de Apocalipsis, ¿verdad? Y que haga toda una línea escatológica de lo que es la historia de la iglesia. No, pero sí puede tener sentido, por ejemplo, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿amén? No, eso es, ¿verdad? No es memorizado, sino que es una convicción. O que en la gran tribulación habrán 4 testigos que vendrán y que serán Moisés, Enoc, Nehemías y Josué. No, la Biblia solo dice que son 2. Pero esos son conocimientos que ya están, y sabemos que allá en el cielo la iglesia va a celebrarse el tribunal de Cristo, luego la boda del Cordero, y después ya se da el trono blanco. ¿Amén? ¿Pensar? No. Sí. Desde ya comienza a ser ayuda idónea. No, pero porque hay eso. Pero el hecho de que él no lo supiera no mide la madurez espiritual. Dice el doctor Núñez, la escatología es como un árbol grande que tiene un palo bien grueso.
pero tiene ramas medias gruesas y tiene ramitas pequeñitas. El árbol grueso es aquello que nosotros sabemos que cuando Cristo venga, todos nosotros seremos levantados como iglesia. Eso no se cambia. Que si allá en la tribulación va a ser Elías o va a ser Moisés, eso no es tan importante, porque ya la iglesia va a estar arriba. Entonces, cositas así, ¿no? Entonces, conocimiento. Pero también la otra es, depende de otras personas. Ya el cristiano espiritual no depende de los demás para crecer espiritualmente simplemente, sino del Espíritu Santo que le está guiando. De él debemos depender. Y lo último, falta de juicio. El maduro tiene juicio porque sabe discernir entre el bien y el mal, tiene carácter y sabe tomar decisiones. Y esas decisiones están apegadas a la palabra de Dios. Preguntitas. Volviendo atrás, te digo que en parte no puede, tiene que hacer preguntas, no puede, dentro de la fiesta, ¿verdad? No tiene que aprender de otros, pero no, de decisiones, oraciones, mejor dicho, tiene ahí necesita ayuda en oración, no necesariamente se va a quedar solo. Me refiero que tiene que ayudarse. Entiendo lo que dice. Pero vamos, el que es maduro espiritual no va a esperar venir hasta el templo o que esté el pastor allí para hacer una oración de urgencia. No, lo va a hacer solito. Dice, bueno, yo creo que lo puedo hacer solo porque tengo el Espíritu Santo y ya tengo la capacidad de llegar a hacer una oración. Entonces ya no depende de mí. Pero va a llegar un momentito, hay cosas en que dice, yo creo que aquí necesito el apoyo de los demás para un caso, pero no es tanto dependencia, sino más bien aprovechar el recurso que tenemos. Pero no tanto es dependencia, ¿verdad? Porque dependencia, ¿qué sería? Que para todo, hermana Silvia, y podía orar ahorita porque no sé si comer noche o temprano. Hermana, fíjense que estoy preocupado porque el domingo no sé qué vestido ponerme. Esa es dependencia, ¿no? No, lo que decimos es que hay un periodo de tiempo en que es natural que el niño dependa de los grandes. Por ejemplo, sus niños le dicen a su mamá, le dicen, no le están diciendo ahora, el chiquito le dice, hoy me pongo esto. No saben discernir todavía en eso, no saben tomar decisiones, entonces tiene que decirle, hijo, te vas a poner eso, y ahí se aprovechan de uno porque te pone lo que se le pone. Pero mi papá una vez me trajo una camisa, qué barbaridad. ¿Ah? Pero fea. No, pero hoy después creo que es fea. No, aquí no hay ningún color de eso. Amarillo. Algo cerca del color limón, desde lejos me veía. ¿Ah? Pero yo digo, bueno, me la trajo papá, yo tengo que obedecerle. Para que no se perdiera. Ve, pero llegó un momentito que no, mamá, ya no. Sí, mire, ya tengo. Entonces ya llega uno a un momentito en que ya no necesita depender de los demás. En resumen, hermano, lo que quiero decir es que hay un tiempo de infancia espiritual que es aceptable, que es normal, que el cristiano recién convertido es natural que en los primeros años le falte conocimiento de la vida cristiana, necesita depender de los demás y todavía no sabe tomar decisiones correctas. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ya. Entonces, aquí lo que estamos enfatizando es que es necesario pasar de esa parte hacia la madurez espiritual y no quedarnos aquí. Porque si una persona ya tiene 15, 20 años y todavía se ha quedado en esa parte, entonces ya es un problema. Allá se le llama ¿cómo se le podrá llamar? Pastor, pero en la iglesia siempre hay
espirituales, carnales, que se quedan ahí y que tengan un montón de años. Siempre va a haber. No, pues claro, la Biblia dice, si allí están los naturales, no cristianos, ¿verdad? O sea, los que no han aceptado a Cristo. Están los carnales que no quieren someterse a la guía del Espíritu Santo. Y lo mismo que mencionaba hermano Edgar, y que aunque llegan a la iglesia todos los domingos, pero tienen un vocabulario pésimo, que ofende a Dios a cada rato, ¿verdad? Pero quizás nadie en la iglesia ha tenido valor de decirle, hey, tienes que cambiar. ¿No se recuerda del testimonio que yo le he dado de un maestro compañero de nosotros? Yo se lo dije, que él aceptó a Cristo y ya tenía un año de ser cristiano y le poníamos a dar un testimonio y en cada vez que hacía un testimonio se le salía la palabrota. Y la primera vez se lo valimos. Y la segunda vez, un año después, le dimos la oportunidad. Y entonces venían aquellos desde el cerro de Chalatenango y yo, ay Dios mío, ¿cómo le hacemos? Entonces la tercera vez tomamos una medida en que en el momentito que él ya no sabía de memoria el testimonio, ¿verdad? En que él iba a decir esa palabra, decíamos, y todos ya sabíamos. Y nos acercamos a él. Y entonces venían las personas desde allá arriba de Chalatenango y entonces cambió, le tuvimos que cambiar el hábito. Don René Zapata le pasó lo mismo. Y entonces el nuevo creyente decía, no, pastor, es que yo todavía soy niño espiritualmente. Pasó el primer año y era niño espiritualmente, natural. Segundo año, todavía, apenas comienza a dar sus pasitos. Pero el tercer año, y siempre con las mismas cosas, y entonces le digo, no, pastor, mire, yo tengo 3 añitos de ser cristiano, todavía soy niño. No, usted es un enano, le digo. Ya de 3 años tiene que ser ya maduro. Ahora viene el punto. Y con esto termino. ¿Se caracteriza usted por el conocimiento de la Biblia o le falta? ¿Se caracteriza su vida por la dependencia de alguien o es independiente ya espiritualmente? ¿Se caracteriza su vida en la habilidad de usar bien los principios bíblicos y preceptos de la Biblia y la aplica correctamente a su conducta o necesita aprender de ellos todavía? ¿En qué categoría está? ¿En la infancia o en la madurez? Ahora sí, para cada uno de ustedes. Está... Vale, ahí dejémoslo. Está en la infancia, o sea que todavía está dependiendo, todavía es un infante espiritualmente, o ya está en la categoría de madurez espiritual. 3 categorías. Ya estoy. La tercera es no cristianos. O sea, el no cristiano, el infante espiritualmente y el maduro espiritualmente. Este necesita aceptar a Cristo y el infante espiritual necesita crecer para parecerse a Cristo. Ahora, fíjense bien, el concepto es esto. La misión de la iglesia, y lo mencionó también el hermano Daniel el domingo, no podemos mandar una iglesia a evangelizar si esta iglesia no está en buena relación con Dios. Madurez espiritual es tener una relación adulta, madura, estrecha, sana, limpia, perfecta, santa con nuestro Dios. Madurez espiritual. No se enoja cuando alguien le habla fuerte, dice, tranquilo. Alguien le hizo una mala carita, el maduro espiritual no se enoja. El inmaduro dice, mira, como que algo le debo yo, y ya no quiere venir, es inmadurez.
Cuando alguien solo porque no lo saludó, mire, no vuelvo a la iglesia, no me saludaron. Esa es infancia inmadurez. ¿Ah? ¿Por una mala cosita? No, tal vez no mala, pero se puede mal. Ahora el problema es del inmaduro, es que se enoja por todo. Inmadurez. Ahora, se enoja por algo y por dentro lleva ese enojito allí, dice, ay, eso es inmadurez espiritual, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es la diferencia. Vaya, es natural que de repente alguien le diga a alguien y usted en ese momentito se puso rojo, y entonces, pero al ratito, como Pedro, ya le pasó. ¿Verdad? Al ratito ya están jugando con los carritos como que nada. Pero el cristiano maduro, va, está bien. Digamos, hermano Juancito, yo lo ofendí. Pero, pero él tiene el derecho de llegar a decirme, pastor, creo que usted esto que hizo no es correcto. Esa es madurez. ¿Se da cuenta? Inmadurez es viene y dice, se va a poner hermano Antonio, ese pastor que bárbaro, mire todo lo que hace, hombre. Y ese es que es el pastor, esa es inmadurez. ¿Ve? Entonces, la madurez no tiene que ver con que yo estoy con el de santo que ando ahí con... No, somos humanos, pero que sabemos resolver los problemas por nosotros mismos. ¿Sí? Póngase de pie. Hermano, ¿lo quita? ¿Sí? Termina ahí con él. Yo quería preguntar, porque una vez tuve una clase, hermano Edwin dijo que como se está hablando de madurez espiritual, que desde hermano Edwin que de qué capacidad somos nosotros, y nos puso el ejemplo, ¿verdad? Que era de Mecha Larga que fue la espacio. Yo presentaba ese caso, la madurez espiritual, que si estamos maduros, y el genio así, presentamos eso. La fecha corta de la gracia. Dejen más mechitas para la próxima. Porque está bonita. Me hizo acordarme el año nuevo. Oremos, hermano. Amado Señor, llévanos con bien a nuestras casas. Y que ayúdanos, Dios, porque estamos... Exacto, es un proceso de madurez espiritual y que no va a terminar mientras estemos en la tierra. Pero no podemos quedarnos todavía alimentando de cosas livianas. Tenemos que ser ya fuertes, maduros, capaces de tomar decisiones, capaces de tener juicio, hacer discernimiento, escoger entre lo bueno y malo, porque nos basamos en el conocimiento que ya tenemos de tu palabra. Dios, la madurez también se demuestra a través de la capacidad de resolver situaciones, aunque se dan entre nosotros, porque algunas veces nos ofendemos, porque a veces decimos lo que no tenemos que decir y puede dañar a alguien más. Pero tenemos la madurez de buscar a la persona, pedirle perdón, disculpas y resolver el asunto y no lo guardamos. El problema, Señor, es que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para hacer las cosas correctas. Muchísimas gracias, Dios. Queremos cumplir esta dimensión hacia adentro, de madurar espiritualmente para estar listos para presentar defensa de nuestra fe en donde sea que se nos pregunte. Para que el día de mañana sea un día evangelístico, que las femenil puedan viajar a Nápoles y compartir la palabra, que por la tarde nos entrenemos nosotros y salgamos aquí al entorno, que los muchachos también puedan disfrutar este tiempo de recreación donde están fortaleciendo sus relaciones como muchachos. Bendícenos a todos, Dios, y llévanos con bien a nuestras casas, en el nombre de Jesucristo, amén.